Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conexiones Genuinas y hoy estoy muy emocionada, la verdad es que me da muchísimo gusto que se haya podido dar este espacio porque normalmente estamos full en agenda y más este señorón, entonces muchas gracias. Hoy tengo conmigo a Santiago Zavala, él es Global Manager Partner de 500 Global y además de que tiene otros muchos cosas por ahí que nos va a ir platicando, tiene Release Before Ready, que son estos especie de hackathon donde en pocas horas con toda la comunidad se crean cosas increíbles de inteligencia artificial. Y bueno, pues qué mejor que escuchar un poquito de su parte, cómo es que llegó aquí, cómo le cayó este insight y pues darte las gracias de nuevo por este espacio. No, gracias a ti, Karina. Pues digo, feliz de platicar un poco de mí, de mi experiencia y lecciones aprendidas y feliz de explorar cualquiera de los proyectos en los que he estado involucrado. De cómo llego aquí y el insight, pues es muy interesante. Yo estuve desarrollando software desde que era muy chiquito. Estuve yendo a hackathons y muchas cosas de comunidad y traté de hacer una startup aquí en Latinoamérica en 2008. Viví mucho el proceso de emprender, tristemente fracasamos con muchos aprendizajes y luego fui a una startup en Silicon Valley donde fui el primer empleado y vi el ciclo completo desde tener pues el lanzamiento del producto, primeros clientes, hasta haber visto una salida relativamente pequeña, pero muy interesante de esa empresa. Y entonces en el camino, pues nos fuimos dando cuenta de una serie de cosas donde sin duda tenemos todas las capacidades en Latinoamérica y sin duda tenemos el acceso al talento y tenemos el acceso a los mercados. Y entonces nos preguntábamos un poco, pues, qué estaba faltando para que pudieran existir más startups en la región. Cuando empezamos en 2010, 2011, verdaderamente no había startups en México. Quizá había algunas empresas que nos empezaban a inspirar en ese sentido, pero que no tenían esta forma, no había fondos, no había una serie de cosas. Entonces, en el 2011 nos lanzamos a hacer un primer fondo que se llamó Mexican VC y el primer inversionista que tuvimos fue 500, que es un fondo que inicia en Silicon Valley y que nos acompañó como inversionista en Mexican VC y después, un año y medio después, nos hizo una oferta para pues, pensar cómo podíamos unir fuerzas para hacer algo más grande en Latinoamérica. En 2012, finales de 2012, inicios de 2013, nos sumamos a 500 para pues, hacer un fondo específico para Latinoamérica de habla hispana y desde entonces hemos hecho 4 fondos, más de 300 inversiones. He tenido el privilegio de ser de los primeros inversionistas de algunas de las startups más grandes hoy de la región y en el camino aprender muchísimo, ¿no? En el proceso, y bien lo mencionabas ahorita, también hemos ido aumentando un poquito pues el espectro de las cosas que hacemos. Hacemos cosas de dentro de 500, hacemos cosas de comunidad, como bien son cosas internas para los founders, como también cosas externas, como bien mencionabas, con hackathons como Release Before Ready. Tenemos también un portal de noticias donde agregamos todas las noticias de emprendimiento de Latinoamérica habla hispana que se llama descubre.bc. Y entonces hoy pues mi rol es un poco mixto, ¿no? Tengo un poco de injerencia en el liderazgo de la entidad global, que es muy interesante. Dirijo al equipo de Latinoamérica donde hacemos una inversión al mes, e invertimos $300,000 por empresa. Nos encantaría obviamente escuchar de cualquier startup que esté iniciando y que quiera pues trabajar junto con nosotros y también tenemos estos otros proyectos donde estamos tratando de aumentar y hacer más robusto el ecosistema emprendedor de Latinoamérica. Quizá como la última parte de toda esa introduccción, pues yo digo, no he dejado de programar desde que era chiquito, mucha Es de que eres la tecnología que ingeniero, ¿cierto? usamos, Ingeniero en claro, mecatrónica. estudié ingeniería mecatrónica, pero sabía programar antes de entrar a la carrera. Entonces, Wow. realmente, o sea, como que ha sido un proceso ahí interesante de siempre estar autodidacta y aprendiendo. Y ahora con AI, pues es una locura, ¿no? Estamos desarrollando a una velocidad que nunca nos habíamos imaginado y hay muchas oportunidades muy padres. Y me encanta que digas la palabra oportunidades, porque una de las cosas de este tipo de charlas es que los que están ahí afuera escuchando y viendo se den cuenta que la parte de la IA es esta conexión y esta oportunidad que tenemos de hacer más cosas mejor y al final no estamos compitiendo, porque todavía hay este chip como de miedito en muchos casos que por supuesto los ingenieros no lo tienen o que normalmente alguien que ya hace código pues no lo tiene, pero sí en el, digamos que en el mundo común todavía hay este miedo. Y a mí me encantaría que las personas se den cuenta cómo pues la IA te está ayudando y las empresas van a cambiar de una manera impresionante. O sea, tú ahora le vas a invertir a otro tipo de empresas totalmente, con otras estructuras, ¿no? Y me imagino que antes las planeaciones de recursos humanos y cosas así, pues
hoy por hoy van a cambiar muchísimo porque te estás ayudando de alguien que pues sí, sí le puedes tener miedo en cuanto a que te quite tu puesto, siempre y cuando no sepas utilizarla tú, ¿no? Siempre y cuando no tengas como esta capacidad tú de ayudarte de esa IA. Y creo que tocaste un punto también que me rompió la cabeza, que dijiste que le has invertido a más de 300 empresas. Eso es muchísimo. Eso, o sea, de verdad, se dice muy fácil el número, pero es muchísimo porque de ahí, ¿cuántas son? ¿Cuál es así como tu caso? Quiero que me digas los dos. Tu caso así de, wow, esto la rompimos y tu caso de fracaso que dijiste, muy bien, aprendimos, nos vamos, lo que sigue. Claro. Pues, o sea, son muchas cosas, ¿no? Primero, cuando tú piensas en cómo está cambiando el mundo con la inteligencia artificial y las oportunidades, para mí siempre pienso que son como un fractal. O sea, no es una situación donde una empresa va y resuelve todos los problemas de una industria o de un cliente y entonces se acabaron las oportunidades. Al contrario, cuando una empresa va y encuentra una nueva manera innovadora de resolver algo, crea una serie de oportunidades nuevas por haber resuelto eso, ¿no? Entonces, cada startup grande en la región, cada nueva tecnología, como que abre nuevos espacios donde los emprendedores y las emprendedoras pueden ver una oportunidad de ir y atacarla. Entonces creo que hoy digo, estamos viviendo un momento donde ese fractal se está acelerando, ¿no? Estamos viendo más y más lugares donde puedes ir y llenar cosas y verdaderamente generar grandes negocios. De la experiencia que hemos tenido, pues evidentemente tenemos grandes casos de éxito, tenemos casos de fracaso y en ambos aprendemos muchísimo. De las empresas con las que nos sentimos, pues verdaderamente, no sé, como una experiencia surreal de haber visto estas dos o tres personas que estaban empezando con un pequeño prototipo y de repente pasar por todos los ciclos del emprendimiento y hoy ser empresas de 500, de 1000 o más colaboradores que están vendiendo cientos de millones de dólares al año, que pues han ido construyendo pues verdaderamente lo que es ser líderes en una industria, que prendes la tele y los ves en anuncios, que los sales a la calle y los ves ahí, que conoces a sus clientes. Pues hay varias y la verdad es que es un proceso bien bonito y se vuelve una cosa muy adictiva de decir, oye, con una más que contribuyamos de ese tamaño y con nuestro granito de arena que existan en la región, pues genera mucha competitividad, genera que muchas otras personas en esas empresas estén aprendiendo cómo se construye tecnología, cómo se construyen equipos, cómo se resuelven problemas. Y entonces para mí eso es así una locura, ¿no? Y digo, hay empresas ahí, quizá por seleccionar algunas las que decía, o sea, Confío, Clip, 99 minutos, Platzi, Baobab y muchas otras que vienen en camino de los fondos más recientes y que luego tienen un impacto en su consumidor, ¿no? O sea, piensa en Sí. una aplicación como Chief, que está ayudando a rescatar mucha comida que de otra manera se podría descartar, o Colting, que está ayudando a adultos mayores o como ellos les llaman, grandes personas, Mm, o Clivi, que está ayudando a pacientes con obesidad y con diabetes, y ves el impacto que tienen en sus clientes y sí. dices, oye, no manches, o sea, esto es muy importante que sigamos haciendo este trabajo y que lo hagamos cada vez mejor. De las que han fracasado, es raro porque si bien tenemos algunos casos de fracaso más dolorosos o que han sido un poquito más, no sé, como casos de estudio, si quieres verlo así, verdaderamente para mí los casos de fracaso más dolorosos tiene que ver cuando hicimos todo bien, logramos conquistar el mercado, logramos conseguir las metas y sin embargo habíamos ido por un mercado que no era lo suficientemente relevante como para que valiera la pena todo ese esfuerzo que hicimos, ¿no? Porque lo que hay que recordar aquí es que el fracaso en el emprendimiento de este estilo es literalmente el outcome más probable, ¿no? O sea, de nuestro primer fondo Estadísticamente. hicimos, sí, y realísticamente en todos los sentidos, o sea, del primer fondo que hicimos 79 inversiones y hay tres de ellas que son las que pues son más relevantes en ese fondo, ¿no? Entonces estás hablando de que es el 3.7% de las empresas que de ese primer fondo que fueron las que hicieron algo espectacular. De esas hemos tenido, de ese portafolio también hemos tenido 7, 8 salidas, ¿no? Entonces ahí quizá tenemos como el 10% y hemos tenido más de 40 que han fracasado, o sea, más del 50%. Y las que están en medio son un éxito en diferentes formatos. Todavía algunas podrían caer para un lado o para el otro, pero estadísticamente es lo más probable que vaya a pasar. Y eso está bien, porque cada fracaso también le trae conocimiento al ecosistema, le trae experiencia a ese equipo, es un intento, ¿no? Donde no forzosamente fracasamos porque hicimos las cosas mal, más bien como que pues hay muchas cosas inciertas en cómo evolucionan las cosas a través del tiempo en una industria. Entonces, creo que más importante que highlightear así como un fracaso es verdaderamente decir, oye, cada uno de esos fracasos y para nosotros se vuelve
parte de nuestro DNA, parte de nuestro inventario de conocimiento, de experiencia, de cómo evaluamos mejor empresas, cómo le ayudamos mejor a nuestro portafolio, cómo entendemos mejor a un cliente o una industria. Entonces, para nosotros o sea, somos muy orgullosos de decir que hemos fracasado tanto, ¿no? O sea, es una parte importante de este proceso y que verdaderamente se habla mucho de quitar el estigma del fracaso. Y yo creo que es algo que todavía tenemos que hacer mucho en Latinoamérica, porque sí es cierto que cuando una empresa fracasa, no forzosamente recibe apoyo y no forzosamente recibe como empatía de todo un ecosistema diciendo, oye, mil gracias por intentarlo, sabemos que pusiste todo en la línea por varios años y quizá perdiste un poco de dinero de inversionistas, también seguro perdiste mucho de tu patrimonio, perdiste mucho de tu costo de oportunidad. ¿Qué hacemos con todo ese aprendizaje? Y esa debería ser verdaderamente la reacción. Sí, creo que generaría muchísimo valor y a lo mejor no, como dices, no nos hemos dado esta oportunidad en el ecosistema de ayudar a estas personas con esa empatía o simplemente de escucharlas y vaciar ese contenido en algún formato en el que no solamente otros van a aprender de eso, sino ellos mismos se van a sentir mucho mejor de que pues no fue en vano, ¿no? Que no es como algo, como decías tú, es lo más común, no es lo más complicado que pase, es lo más común. Y eso Exacto. generaría mucho valor, incluso también para quienes están dudosos, ¿no? De emprender, que a veces tienen como este gusanito de sí quiero, pero esta señora acá que les habla, que yo digo que es la señora de la casa, hace como esta voz interna de no porque te va a ir mal seguramente. Y pues no tendría que ser esa la limitante, ¿no? O sea, tendría que ser más como amplio el espectro de pensar, sí me va a ir mal, una, dos, tres, pero a lo mejor en la cuatro ya me va a ir bien, ¿no? O pensar que es como cuando sales a manejar, pues si manejas diario, las probabilidades de que choques pues son mucho mayores. Entonces tener como esta visión más amplia de no pasa nada, ¿no? Ese mantra es el único que me ha servido a mí cuando ya estoy muy angustiada por algo que veo que digo, esto no sé si la vamos a librar. Y digo, pues no pasa nada. O sea, si no la libramos ya con esto, pues qué, qué vamos a hacer. Entonces, ojalá que sí, ojalá que podamos concretar algo de eso. Estaría increíble, Santiago, que existiera esta fórmula para vaciar estos contenidos con este apoyo. Como dices, no por ponerles una marquita, ¿no? De, este fue el que fracasó. No, sino cómo esto te puedo ayudar para que no sientas que tanto tiempo que estuviste ahí en la línea fue en balde y que además le sigas, ¿no? Y que lo vuelvas a hacer. Porque tú mencionaste que te pasó algo aquí, no nos dijiste qué, ahorita nos lo vas a decir, y luego te fuiste a Silicon. Entonces, yo quiero que me cuentes en ese como trayecto mental qué pasó por la mente de Santiago. Pues digo, como que fueron muchos momentos diferentes, ¿no? O sea, ¿te refieres a cuando me fui a trabajar a Silicon Sí, Valley o que sí? estabas, ajá, que estabas en un lugar y mencionaste que fracasó ese emprendimiento, ese startup, y te fuiste a Silicon. Y afortunadamente, como que el primer emprendimiento que tuvimos fue un emprendimiento en el cual aprendimos muchísimo, ¿no? Y quizá estructuralmente no teníamos alrededor de nosotros casos de éxito o buenas prácticas, y entonces pues, tuvimos que ir pues inventándonos cómo ir haciendo cada una de las partes de ese emprendimiento, y que por eso mismo pues termina fracasando, ¿no? Y entonces como que justo en ese momento yo había tenido la oportunidad, gracias a que mis padres se habían ido a hacer varios proyectos a Silicon Valley, de haber estado pasando un poco de tiempo allá, había conocido un par de emprendedores que vi que estaban empezando una empresa, y como que un poco lo que me pasó fue la fortuna de haberme dirigido hacia un equipo emprendedor de founders que ya llevaban varias empresas antes, que tenían mucha disciplina y mucho orden. Entonces, estando con ellos, como que pude aprender lo que eran esas mejores prácticas, que luego cuando empezamos el fondo las llevamos como mejores prácticas de cómo construir startups al mero principio, ¿no? O sea, eran cosas muy relacionadas con desarrollo de software, cómo iterar, cómo llevar una cierta disciplina en que estás avanzando rápido en el desarrollo de producto, que ese desarrollo de producto está alineado con lo que estás hablando con tus clientes, que está alineado con lo que quieres vender últimamente y el problema que estás tratando de resolver. Y para mí fue una experiencia muy loca, ¿no? O sea, porque el startup que habíamos hecho aquí, pues por lo mismo que no entendíamos muy bien como la estructura o las buenas prácticas que podíamos tener, se sentía un poco desordenado y se sentía un poco como estar descubriendo todo el tiempo.
Y este otro equipo con el que me tocó trabajar allá, pues ya habían vivido este ciclo muchas veces, gente cercana a ellos lo había vivido muchas veces, y entonces como que tenían una metodología, ¿no? Y llegábamos todos los días a las 9 de la mañana a la empresa, hacíamos un stand-up, teníamos una planeación cada 2 semanas, era muy claro cómo trabajar y cerraban la oficina a las 5 de la tarde. Y estaba prohibido trabajar después de eso. Y a ver, o sea, yo no te voy a decir que hoy es mi filosofía, hay muchas empresas que tienen muchas cosas diferentes, pero ellos, o sea, era un equipo que decía, oye, si yo soy capaz de trabajar muy bien con este orden, con esta estructura, deberíamos también tener este balance de vida y trabajo. Y para mí era como que, bueno, no, o sea, hay que darlo todo y hay que, y una serie de cosas, pero veías el progreso ordenado, consciente, etcétera. Y entonces al final, como que cuando regresamos, al final quizá implementamos un poco de eso, sumado con todavía un poco más de intensidad, pues al estar en una etapa temprana en un ecosistema quizá con menos madurez, pero para mí el chip fue realmente en entender que hay estructuras, ¿no? Que hay formas en las cuales puedes ir y hacer las cosas. Y sin duda el entender también que como que ese camino de emprender, entre más lo transitemos y más compartamos lo que estamos aprendiendo en ese camino, más probabilidades tienen las siguientes personas que lo transiten, ¿no? O sea, hasta cierto punto como que yo pienso que hemos estado como en el proceso de intentar eh, como que profesionalizar lo que es crear startups, profesionalizar y mejorar la experiencia para futuros emprendedores y emprendedoras que quieran hacerlo, ¿no? Entonces, es ahí donde te digo, cada experiencia, cada fracaso, cada éxito, si lo compartimos, si lo vamos realmente creando como ecosistema, pues estamos ayudando a que exista más. Y la verdad es que, o sea, si hacemos un fast forward de donde estábamos hace 10 años a donde estamos hoy, incluso de donde estábamos hace 3 4 años a donde estamos hoy, hoy tenemos un ecosistema resiliente que ha, subido, que ha vivido ups and downs, que ha vivido diferentes etapas, ¿no? Una pandemia, un hype muy grande de venture capital y un Ujú. momento donde quizá pues tuvimos un poco más de conflicto o de incertidumbre para poder conseguir capital y una serie de otras cosas. Y cada una de esas cosas pues nos ha hecho como ecosistema más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento bien interesante donde un ecosistema robusto, más todo lo que está pasando con AI, puede verdaderamente ser un momento para catapultar todo este esfuerzo de más de una década construyendo ecosistema, no solo de nosotros, sino obviamente de todos en la industria a construir grandes empresas que lleven a Latinoamérica hacia adelante, ¿no? O sea, porque lo decías hace rato, verdaderamente el mundo va a cambiar mucho en los próximos años y yo creo que es este ecosistema el que va a dictar qué relevancia tiene Latinoamérica en el mundo, en este nuevo ecosistema, ¿no? Entonces va a ser bien interesante. Sí, y qué bonito que, o sea, que se piense a futuro así, que la TAM puede ser este cambio así y que ustedes lo vean por el lado de trascender. Creo que lo que te he escuchado, las veces que te he escuchado, siempre hablas mucho, aunque no digas esa palabra, pero siempre hablas mucho de esta trascendencia a través de lo que haces, porque tú estás marcando un camino para otros y eso se me hace muy lindo porque nunca hablas como de yo, Santiago, yo hago, yo pongo, siempre estás hablando como de cómo estás sembrando esas semillitas para que otros, pues que no les toque tan fuerte como nos ha tocado o como nos sigue tocando, porque sobrevivir una pandemia no fue fácil. Entonces creo que eso fue de las cosas más interesantes. Y bueno, pues seguramente no, te podremos invitar otra vez. Esta es cortita, pero muy poderosa. Nos dejas cosas muy potentes. Al menos yo me voy con un montón de cosas que me gusta mucho irlas analizando con calma. Y pues ojalá que sí puedas volver a otra conexión genuina. Santiago, muchas gracias de verdad. Es de mucho valor todo lo que nos dices como siempre y sobre todo con esta frescura y esta capacidad que tienes de hacer clic con todos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, claro, nos vemos pronto por acá.